Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una historia que ha tocado los corazones de muchísimas personas, una historia de amor que parece sacada de una novela, pero que es tan real como tú y yo. Vamos a desentrañar el verdadero amor entre Serkan y Özge, y cómo esta conexión trascendió la pantalla para quedarse grabada en nuestro corazón, o como dice nuestro título, Amor eterno en mi corazón, su historia real. Si eres fanático de las historias de superación, del destino y por supuesto del amor verdadero, quédate con nosotros, porque esto te va a encantar. Y antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. La historia de Serkan y Özge es una de esas que nos recuerdan que el amor a veces elige caminos inesperados. Cuando pensamos en ellos, lo primero que nos viene a la mente es esa química innegable que desplegaron en pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de esos personajes, detrás de esas miradas que lo decían todo? Bueno, pues resulta que la vida real de Serkan Bolat y Eda YLDZ, los personajes que interpretaron Hande Erçel y Kerem Bürsin en la exitosa serie turca Senkalkam, es tan fascinante si no más que la ficción. Ambos actores, ya consolidados en el mundo de la actuación, encontraron en este proyecto un antes y un después en sus carreras, y sobre todo, en sus vidas personales. Sabemos que las producciones turcas son famosas por sus tramas apasionadas y sus actores carismáticos, y Senkalkam no fue la excepción. Desde el primer momento en que Hande y Kerem comenzaron a interactuar en el set, se percibió una chispa especial. Los rumores de una relación entre ellos comenzaron a circular muy pronto, y aunque al principio ambos lo negaban o lo mantenían en privado, las pruebas se fueron acumulando. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, y la forma en que se defendían mutuamente ante la prensa, alimentaron la esperanza de los fans de que lo que veíamos en la pantalla era solo un reflejo de lo que sucedía en la vida real. Y sí, queridos espectadores, para alegría de muchos, los rumores se confirmaron. Serkan y Özge, o mejor dicho Kerem y Hande, iniciaron una relación que cautivó a millones. No era solo una relación de compañeros de trabajo que se llevaban bien, era una conexión que irradiaba autenticidad. Vimos cómo se apoyaban en los momentos difíciles de la producción, cómo celebraban juntos los éxitos, y cómo, a pesar de las presiones de la fama y las constantes miradas, construían algo sólido. El público se enamoró no solo de los personajes de Serkan y Eda, sino también de la pareja real, que parecía encarnar muchos de los ideales del amor romántico que anhelamos ver. La magia de Senkalkam residió en gran medida en la palpable conexión entre sus protagonistas. Hande Erçel, con su innata dulzura y talento, dio vida a Eda YLDZ, una joven arquitecta llena de sueños, pasión y una resiliencia admirable. Por otro lado, Kerem Bürsin aportó a Serkan Bolat, el empresario frío y calculador que esconde un corazón sensible, una profundidad y carisma que rápidamente conquistaron a la audiencia. La serie en sí misma nos narra la historia de cómo estos dos mundos opuestos colisionan y se entrelazan de forma inesperada. Eda, en su afán por conseguir una beca para estudiar arquitectura en Italia, se ve envuelta en un acuerdo con Serkan. Si ella finge ser su prometida durante 2 meses, él le pagará sus estudios. Lo que comienza como un trato conveniente poco a poco se transforma en algo mucho más profundo y genuino, a pesar de las adversidades y los malentendidos que ambos deben sortear. Pero lo que hizo que esta serie resonara de una manera tan especial fue la química que trascendía la pantalla. Desde los primeros episodios, los fans notaron la forma en que Hande y Kerem se miraban, la complicidad en sus diálogos, la manera en que sus gestos parecían entrelazarse de forma natural. Este algo especial no pasó desapercibido para nadie y, como suele suceder en la era de las redes sociales, los rumores sobre una posible relación sentimental entre los actores no tardaron en aparecer. Al principio ambos se mantenían reservados, mencionando que eran grandes amigos y compañeros de trabajo, pero la intensidad de su interacción en entrevistas, eventos y sobre todo, en sus publicaciones en redes sociales, alimentaba cada vez más la especulación. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que los seguidores de la serie pudieran ser testigos de la evolución de su relación. Compartían fotos de su día a día en el set, de viajes que realizaban juntos, y de momentos de ocio que, aunque no fueran explícitamente románticos, dejaban entrever una conexión muy fuerte. Pequeños gestos como que Kerem le dedicara tiernos mensajes a Hande en sus redes, o que ella respondiera con una sonrisa cómplice, hicieron que los fans se sintieran parte de su historia personal.
Era como ver a los personajes de Serkan y Eda cobrar vida fuera de la ficción, y eso, para muchos, era la confirmación de que el amor que veíamos en pantalla era, en gran medida, real. La prensa y los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, no tardaron en captar la atención sobre la pareja. Las portadas de revistas, los titulares en blogs y las preguntas incisivas en entrevistas eran constantes. A pesar de la presión mediática, Hande y Kerem supieron manejar la situación con una madurez admirable. En lugar de esconderse o negarse rotundamente, optaron por una estrategia de transparencia selectiva, compartiendo lo que se sentían cómodos compartiendo y protegiendo su espacio privado. Esta actitud les ganó el respeto de sus seguidores, quienes valoraron su autenticidad y su forma de gestionar la fama. Llegó un punto en el que la negación ya no era viable. Fue durante un viaje juntos a Maldivas, uno de los destinos más románticos del mundo, que las fotografías se volvieron innegables. Las imágenes de Hande y Kerem disfrutando de las playas paradisíacas, compartiendo momentos de intimidad y complicidad, se viralizaron en cuestión de minutos. A partir de ese momento, la noticia de su relación se confirmó oficialmente, y la alegría de los fans fue inmensa. Lo que antes eran rumores se había convertido en una hermosa realidad, y la historia de amor que admiraban en la televisión, ahora la veían florecer en la vida real. La relación de Kerem y Hande se convirtió en un verdadero fenómeno. Sus apariciones públicas juntos eran recibidas con entusiasmo por la prensa y los fans. Se les veía apoyándose mutuamente en sus carreras, asistiendo a eventos de alfombra roja, y compartiendo momentos cotidianos que demostraban la solidez de su vínculo. La forma en que se miraban, la forma en que se tomaban de la mano, la forma en que se defendían el uno al otro ante cualquier crítica, todo ello hablaba de un amor genuino y profundo. La audiencia se sentía conectada con ellos no solo por su talento actoral, sino también por la autenticidad de su relación. Esta conexión real entre Hande y Kerem tuvo un impacto extraordinario en la forma en que el público percibía la serie Amor eterno en mi corazón. Cada mirada de complicidad entre Serkan y Eda en la pantalla se sentía más intensa, cada gesto de ternura más significativo, cada escena de reconciliación más creíble. Los espectadores no solo se enamoraban de los personajes, sino que también se sentían parte de la historia de amor de los actores. Esta sinergia entre la ficción y la realidad elevó la experiencia de ver la serie a un nivel completamente nuevo, convirtiéndola en un fenómeno cultural a nivel internacional. Sin embargo, como en toda historia de amor, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el escrutinio público, también hubo sus desafíos. La vida de una pareja de celebridades está constantemente bajo el microscopio, y Hande y Kerem no fueron la excepción. Las presiones de la industria del entretenimiento, los horarios de rodaje exigentes, y la constante exposición mediática, son factores que pueden poner a prueba cualquier relación. A pesar de ello, ambos actores demostraron una gran fortaleza y un compromiso mutuo para preservar su privacidad y su bienestar. La serie Senkalkam se destacó por su capacidad para mantener la atención del público durante un largo periodo, y gran parte de ese éxito se atribuye a la química y la evolución de la relación entre Serkan y Eda. Los guionistas supieron capitalizar la conexión entre Hande y Kerem, tejiendo tramas que permitían explorar diferentes facetas de su amor. Vimos cómo pasaron de ser extraños a tener un acuerdo, de tener un acuerdo a desarrollar sentimientos profundos, de tener sentimientos a enfrentar obstáculos, y de superar obstáculos a construir un futuro juntos. Cada etapa de su relación en la serie resonaba con las experiencias y los anhelos del público. Hubo momentos particularmente memorables en la serie que, conociendo la relación real de Hande y Kerem, adquirieron una resonancia especial. Escenas de celos, declaraciones de amor apasionadas, momentos de vulnerabilidad compartida, e incluso discusiones que terminaban en reconciliaciones intensas, se sentían aún más auténticas y emotivas. Los fans se entregaron a la ilusión de que estaban presenciando algo verdaderamente especial, un amor que iba más allá de las líneas del guión. Era la magia de ver a dos personas talentosas, que se sentían atraídas no solo por sus personajes, sino también por el alma del otro. Pero la vida, con su naturaleza impredecible, a veces nos sorprende con giros inesperados. Con el paso del tiempo y a pesar del amor y el apoyo que demostraban públicamente, la relación de Kerem y Hande llegó a su fin. Esta noticia, aunque dolorosa para muchos de sus seguidores, fue manejada con la misma madurez y respeto que caracterizó su relación. Los actores emitieron comunicados conjuntos, expresando su cariño mutuo y su deseo de continuar siendo amigos, reconociendo que a veces, aunque el amor sea verdadero,
los caminos personales toman direcciones distintas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y digna de admiración. El final de su relación romántica no empañó el legado que dejaron juntos, ni en la serie ni en la memoria de sus fans. Al contrario, la forma en que se despidieron con elegancia, respeto y sin reproches públicos, demostró la profundidad de su conexión y la clase de personas que son. No hubo escándalos, no hubo declaraciones hirientes, solo el reconocimiento de que a veces, los ciclos de la vida nos llevan por caminos diferentes. Lo que sí es cierto, y esto es algo que queremos recalcar con énfasis, es que el impacto de su historia real en la percepción pública de la serie fue inmenso. Para millones de fans alrededor del mundo, el hecho de que los protagonistas estuvieran juntos en la vida real hizo que la historia de Serkan y Eda se sintiera aún más creíble, más cercana, más humana. Esa conexión que trascendía la pantalla se filtraba en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada, y elevaba la narrativa a un nuevo nivel de autenticidad emocional. Fue como si la audiencia tuviera el privilegio de ser testigo de un amor que florecía tanto en la ficción como en la realidad. Y aunque hoy en día sus caminos personales hayan tomado direcciones distintas, el legado de su amor en Amor Eterno en mi corazón perdura. Nos queda la imagen de una pareja joven, talentosa y apasionada, que conquistó al mundo con su carisma y su química. Nos queda la lección de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que incluso las relaciones que terminan, pueden dejar una huella hermosa y significativa. La forma en que vivieron su romance con intensidad y autenticidad inspiró a muchos y se convirtió en un símbolo de amor para una generación. Además, es fundamental destacar que tanto Hande como Kerem son profesionales excepcionales y seres humanos admirables. Después de su relación, ambos han continuado con sus carreras de manera brillante, demostrando una vez más su dedicación, su talento y su resiliencia. Han participado en otros proyectos, han seguido creciendo como artistas, y han mantenido una relación de respeto mutuo, lo que habla muy bien de su carácter y su integridad. Verlos desenvolverse en sus nuevas etapas profesionales, con el mismo brillo y pasión, solo refuerza la admiración que sentimos por ellos. La historia de Serkan y Özge en Amor Eterno en mi corazón, es, en definitiva, una de esas narrativas que nos hacen creer en el poder del amor. Ya sea el amor ficticio de los personajes que nos conmovió hasta las lágrimas, o el amor real que floreció entre los actores que los interpretaron, ambos nos cautivaron de maneras únicas. Nos enseñaron que la pasión, la conexión profunda y el apoyo mutuo son elementos fundamentales en cualquier relación, ya sea en la pantalla o en la vida. Y aunque la vida tenga sus altibajos, la forma en que ellos manejaron su historia, tanto en el set como en sus vidas privadas, nos deja una sensación de profunda admiración y respeto. Nos queda la certeza de que a pesar de que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin haya llegado a su fin, el eco de su amor y de la magia que crearon juntos en Senkalkam resonará por siempre en los corazones de quienes siguieron su historia. Nos brindaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, y nos recordaron que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa y transformadora. Así que para resumir brevemente hemos explorado la fascinante historia de Serkan y Özge, los personajes que tanto amamos, y cómo su relación en la vida real, interpretada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, añadió una capa extra de magia a la serie Amor Eterno en mi corazón. Hemos hablado de la química innegable que trascendió la pantalla, de los rumores que se hicieron realidad, del apoyo mutuo que se profesaban, y de cómo, a pesar de que las relaciones cambian y evolucionan, el impacto de su amor en los corazones de los fans es imborrable y eterno. Nos dejaron una huella imborrable, un recordatorio de la belleza del amor verdadero y de la magia que puede surgir cuando dos almas se encuentran. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos de corazón que hayan disfrutado tanto como nosotros de revivir y desentrañar esta historia que ha marcado a tantos. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Eran fanáticos de Serkan y Eda? ¿Se imaginaban que su relación traspasaría la pantalla y se convertiría en una de las historias de amor más comentadas de los últimos tiempos? ¿Tienen algún momento favorito de la serie o de su relación? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión. Su participación enriquece nuestra comunidad. Y si el vídeo les gustó, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse más historias fascinantes como esta y para formar parte de nuestra creciente familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los atrapará. Adiós.